para entender que después del valle está tu bendición. Sí. Que después de la situación está tu prosperidad espiritual. Si muchas veces la bendición viene en una envoltura que nosotros no queremos. O sea, si tuviésemos que escoger por imagen, por lo que estamos viendo, nosotros seleccionaríamos algo totalmente distinto a Dios. Senda de justicia no es lo mismo que senda exitosa desde el punto de vista secular. Ya, estamos de regreso acá en Juntos por la Mañana en esta jornada de día lunes 13 de octubre del año 2025, fortaleciendo a todos los que están viviendo momentos difíciles o complicados. Recuerda que el Salmo 23 señala lo siguiente, y quiero leerlo de manera textual, aunque me lo sé, querida Falito, ¿no? Pero quiero leerlo de manera textual porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tremendo, tremendo, tremendo salmo que tú debes hacer de tu propiedad. Un salmo que tú debes hacer de tu propiedad. Sí, es una tremenda declaración de David respecto de la confianza que él le tenía al Señor. Que el Señor no era simplemente una idea. Efectivamente era su pastor. Efectivamente era quien lo pastoreaba. Él se miraba y se observaba como oveja. ¿Cuántas veces Fallon Cáceres David, siendo pastor, habrá entendido cuál era la función o cuál era, ¿no?, la obra de Dios en su vida? ¿Cuántas veces él salió a socorrer a una de las ovejas de su padre? ¿Cuántas veces, ¿no?, se sentó al lado de las ovejas que le habían sido encargadas y entendió: así como yo cuido de esta oveja, así como yo salgo y protejo a esta manada, así también Dios lo hace conmigo? Y es por eso que David, viéndose en su función, entendió la gran función de Dios y dijo: así como esta oveja tiene su pastor, que soy yo también tengo mi pastor, y ese es Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Sí. Y así como yo llevo a las ovejas a poder comer y descansar en lugares de delicados pastos, así Dios también lo hace conmigo. Y así como yo llevo a las ovejas a estar junto a aguas de reposo, así también Dios lo hace conmigo. Conforta a Dios mi alma y me guía por senda de justicia. Dios no se equivoca. Todas las sendas por donde yo voy, mientras yo realmente voy tomado de su mano, mientras yo realmente voy, ¿no?, siguiendo la ruta que Él traza, entonces veré la justicia, veré la bendición en mi vida. Dice: me guiará por sendas. Hay sendas que son incomprensibles. Hay sendas que no parecen ser del todo entendibles. Uno se pregunta: ¿por qué, Señor, tú me has hecho pasar por aquí? ¿Por qué, Señor, tengo que vivir esta experiencia? ¿Por qué, Señor, estoy en esta situación? ¿Por qué me has traído por esta senda? Y Dios te dice: esta senda, que puede ser incomprensible para ti, es una senda de justicia. Porque yo traeré sobre ti mi justicia. Yo haré sobre ti que amanezca mi justicia. Entonces, las sendas a veces son incomprensibles. Son sendas que a veces se nos hacen un tanto duras. No las entendemos. Sí. Pero Dios dice: hey, aun cuando esta senda parezca llevarte a un valle de sombra y de muerte, porque lo siguiente que dice el salmista: pues yo estaré contigo, no temas. David decía aquí en este salmo: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y parece una contradicción. Porque arriba, en el verso anterior dice: por sendas de justicia me guiará.
Y si te guió por senda de justicia, ¿por qué vas pasando por un valle de sombra y de muerte? No sé si entiendes, Falo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que Dios, que me llevó por sendas de justicia, por amor de su nombre, ¿no? Yo esté en un valle de sombra y de muerte? Porque las sendas de Dios, que traen justicia sobre tu vida, que traen su favor, no están exentas de pasar o atravesar un valle que otros jamás podrán cruzar, mas tú lo cruzarás porque Él está contigo. Otro pueblo no podría haber sobrevivido en el desierto, Faro. Otro pueblo no podría haber logrado cruzar el desierto. Vagaron 40 años. Pero lo lograron, ¿sabes por qué? Porque Dios estaba con ellos. Un desierto lleno de serpientes, lleno de escorpiones, con un sol abrasador, un sol quemante, ausente de agua, ausente de todo lo que puede hacer la comodidad mínima que un ser humano necesita tener. Y Dios los llevó por el camino del desierto. En Deuteronomio 8, Dios dice, yo te introduje al desierto. Yo te hice pasar por ese lugar de hambre o de sed, pero para la postre, hacerte bien. Entonces, que una senda de justicia te haga pasar por un valle de sombra y mente tiene lógica para Dios. Porque nosotros queremos ver la justicia de Dios y queremos ver el favor de Dios y queremos ver la bendición de Dios y queremos ver el poder de Dios. Y déjame decirte, y necesitamos ver ese poder. Necesitamos ver ese favor, ¿sabes? El ser humano necesita ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tú tienes que comprender que tú necesitas ver el favor de Dios. Y clamamos por el favor de Dios. Pero ¿cómo veremos el favor de Dios si primero no pasamos por alguna situación? ¿Cómo verás el milagro de la bendición si primero no pasas por la escasez? ¿Cómo verás el milagro de la sanidad si no pasas por una enfermedad? ¿Cómo verás el milagro de la restauración si no hay una herida? ¿Cómo verás el milagro, ¿no?, de un río de agua viva si primero no hubo amargura y tristeza? ¿Cómo verás el milagro de que tus lágrimas sean enjugadas si primero no hubo una situación que te hizo derramarlas? Entonces, no, eso que si somos cristianos no vamos a vivir cosas, no, todo lo contrario. Dios dice, el valle de sombra y de muerte puede estar y vamos a tener que atravesarlo y tendrás que atravesarlo, pero yo estoy contigo. Ahí David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Cuántas veces tuvo que él cruzar con sus ovejas un valle de alto riesgo? Tú sabes, Falón, que los valles son ese lugar, ese terreno intermedio entre montes, en la zona baja. Sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Valle del Elqui? Que es un lugar de contrastes. Tiene lugares preciosos, hay lugares que no son tan preciosos. Pero ¿te acuerdas cuando fuimos allí? Estábamos rodeados de montañas, ¿no? Y en las faldas de las montañas se produce una especie de planicie y estaba lleno de viñedos, ¿cierto? De viñas, de donde se hacen los brebajes famosos de Chile, el pisco. Y tú te das cuenta, yo cuando estaba en el Valle del Elqui reflexionaba de los riesgos que se corren en un valle. Que se desmorone un cerro, caigan rocas, ¿no? Estás atrapado si es que hay un animal o una fiera. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿cuántas veces David tiene que haber pasado para poder llevarlos al siguiente nivel, para llevar a sus ovejas al siguiente torrente de agua, para llevar a sus ovejas a un lugar de buenos pastos? Tuvo que haber pasado por algún valle. Israel es un terreno montañoso y de valles, donde había chacales, donde había fieras del campo. Y las ovejas cruzaban el valle. ¿Sabes por qué? Porque él iba con ellos. David dijo cuando le tocó hablar con Saúl respecto de poder enfrentar a Goliat: hey, tu siervo ha matado oso y león,
¿Y dónde mató el oso y el león? No en el circo. No los mató en el zoológico. Si David tenía, ¿no?, galardones de guerra, victorias de batallas, león y oso, es porque aquí en el Salmo 23, ¿no?, tú puedes entender que él muchas veces pasó por esos valles de sombra y de muerte. Y él como pastor se enfrentó al león y al oso para que las ovejas cruzaran sin problema. Entonces, Dios no te evita que de vez en cuando pases por un valle de peligrosidad a tu vida. Pero lo vas a cruzar. En la otra orilla o en el otro lado están los pastos. En el otro lado está tu bendición. Tú el otro día le hablabas a mi hermano Fallon una palabra tan poderosa. Le decías, tú no sabes de qué viene envuelta la bendición. Sí. Y yo te escuchaba atentamente porque a veces nosotros decimos, oye, este terreno se está moviendo, se está conmoviendo aquí a mi alrededor. Y uno piensa, la mente del ser humano siempre piensa lo peor. La mente del ser humano siempre piensa en la tragedia. Y no digo la mente de los, sino de él, porque me incluyo. Las veces que yo he estado en alguna complicación, he tenido que pelear la batalla de la mente y he necesitado que otros me ayuden a pelear la batalla de la mente, porque la mente siempre está jugándote en contra. Que no se va a poder, que va a haber tragedia, que va a ser lo peor. La mente siempre está jugando en contra. ¿Sí? Porque estamos traumatizados. Desde el momento en que salimos del huerto se generó un trauma y nosotros heredamos el trauma de Adán y de Eva y heredamos el trauma de la raza humana. Sí. Quedamos desprotegidos. Vimos el desastre de nuestras familias, cosas que sucedieron, heridas que se produjeron. Entonces la mente constantemente te enfermas o pasa cualquier situación y la mente inmediatamente te pone en el extremo, te pone en el rincón, ¿no? ¿Lo entiendes, cierto? Sí. Y tienes que pelear la batalla. Entonces, porque no estamos exentos de estas situaciones, pero tu bendición está en el otro lugar. Y Dios dice, yo voy a cruzar este valle contigo. Y eso es lo que tenemos que siempre recordar, porque el Salmo 23 es un salmo para recordar, es un salmo para confesar. Sí. David aquí está recordando, está confesando. Y tú le decías a mi hermano, tú no sabes, la gente no sabe, ¿no?, de qué viene envuelta la bendición. ¿Te recuerdas? Sí. Y lo decías porque muchas veces tenemos como cierto reparo a escenarios que podamos estar viviendo, y lo mismo que señalas, en función a los pensamientos, porque claro, nos vemos en la situación que es como estoy en la sombra, estoy en este valle, estoy transitando por el valle, donde veo que más que tener, digamos, la luz de Dios o la nube, veo una sombra. Entonces, efectivamente, a veces no sabemos, y por eso es el consejo no tenerle miedo a aquellas circunstancias que como que se aproximan, porque nosotros realmente no sabemos qué hay detrás de aquello que estamos viviendo. O sea, yo puedo ver un escenario completamente negativo, pero es simplemente la envoltura, siempre y cuando tú transites ese camino con Dios. Pero de lo contrario, nosotros ignoramos, y muchas veces la bendición viene en una envoltura que nosotros no queremos. O sea, si tuviésemos que escoger por imagen, por lo que estamos viendo, nosotros seleccionaríamos algo totalmente distinto a Dios. Y David lo que nos muestra es una convicción tan grande, porque esa convicción, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, es una plena certeza. Y por eso dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una confianza tan grande que David deposita en Dios, porque claro, él también vio la manifestación de Dios. Y creo que otro elemento también que es súper importante es traer a la memoria las proezas que Dios ha hecho en tu vida. No olvidarte al Dios que sirves, no olvidarte del Dios que sirves, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y tener esa plena certeza. Estoy enfrentando una situación,
que, claro, no es como este desierto donde estoy remolineando, sino que veo que tengo más la sombra, ¿no? Como que pareciera ser que a veces tengo la nube, pero tengo la nube negra. ¿No? Esperar en Dios, saber que Dios tiene todo el control. Usted lo decía en algún momento, me guiarás por senda de justicia. La Biblia dice que nuestra justicia para Dios es como un trapo de inmundicia. Y a veces las sendas que Dios propone, nosotros le rechazamos inmediatamente. Por nuestra humana debilidad, porque también tenemos una visión muy a corto plazo. Nosotros vemos el aquí y el ahora. Somos más guiados por los hechos y no por la verdad de Dios. Entonces, efectivamente se genera a veces ese temor. Pero qué importante tener esa confianza, que si Dios me está tomando, si es Dios quien guía, es Dios quien propone la senda, tengo que ir en convicción, tengo que ir con tranquilidad, con confianza, porque Dios está conmigo. Y esa, aunque parece ser una frase súper, a veces corta, limitada para nosotros, es tan profunda que Dios esté contigo. Una declaración, Dios está conmigo. Es una tremenda, a pesar que es una frase corta, tremenda declaración. Porque cuando yo digo Dios está conmigo, estoy declarando que el favor de Dios está conmigo. Que obviamente para hacer esa declaración también necesitamos estar en legalidad con Dios, en el sentido de estar bajo su cobertura, guardando sus mandamientos, ¿cierto? Pero si nosotros estamos bajo las directrices de Dios, tú puedes decir con plena convicción, Dios está conmigo. Y cuando hablamos de Dios está conmigo, wow, es algo extraordinario, donde aunque vengan momentos de dificultad, de debilidad, mi debilidad no es más grande que el Dios que está conmigo. Ajá. La incertidumbre no puede ser más grande que el Dios que está conmigo. Ahora es necesario sí subrayar que uno va a tener que luchar con su mente. Porque estos salmos fueron escritos precisamente como herramientas para que tú declares la verdad de Dios contra los argumentos de tu mente. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará o nada me falta, lo que está haciendo es plasmar en el papel lo que él confiesa frente a la batalla de su mente. Exacto. Muchos han mistificado el Evangelio haciéndonos creer que el Evangelio está exento de sensaciones. Sí. Que la espiritualidad y la confianza se basa en no sentir, como bajar el switch, el interruptor de las emociones. Exacto. Y no hay dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú lo ves en Josué, cuando Dios, a través de Jesucristo, porque para mí quien se le aparece a Josué es Jesucristo, el capitán, ¿no? El mandamás. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a Josué? No temas. ¿Y por qué le dice no temas? ¿Y por qué no escuchamos la respuesta de Josué diciendo, ¿para qué me dicen no temas si no tengo ningún miedo? No, le dice no temas porque Josué estaba sintiendo la presión de ser el caudillo, lo grande que era Jericó. Porque Jericó era una ciudad amurallada, y dice el capítulo 6 de Josué, dice que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Entonces, cuando Dios se le aparece a Josué, cuando Jesús, nuestro Señor, se le aparece a Josué, Jesús, nuestro Señor, le dice, no temas, porque yo estaré contigo. Entonces, el Salmo 23, Fallon, es una declaración que te permite pelear la batalla de tu mente frente a las situaciones. Sí. Para entender que después del valle está tu bendición. Sí. Que después de la situación está tu prosperidad espiritual. Y que las sendas de justicia no son solo sendas de pastos y de rosas. Las sendas de justicia también pasan por el valle. Sí. ¿Me entiendes?
Y si hay una senda de justicia extraordinaria de ver, es la senda llamada camino a la cruz. Sí. Ahí tú te das cuenta cómo es la senda, porque resulta que Dios se encapsula en cuerpo humano a través de su Hijo. Y llega un momento donde el verbo de Dios tiene que ir a la cruz. Ni él estuvo exento. ¿Te fijas? Para la postre, ver la bendición. Dice Isaías 53, vio el fruto, el resultado de ese valle que tuvo que cruzar. Sí. Y quedó satisfecho. ¿Entiendes? Entonces, el evangelio moderno engaña a la gente haciéndole creer que no, que si tú estás con Dios no vas a vivir situaciones. Eso es mentira. Es una soberana mentira. Es un evangelio exitista, no un evangelio cielista. Es un evangelio exitista, mentiroso. ¿Y cuándo Dios te perfecciona si no ocurre nada? ¿Cuándo realmente puedes ver el poder de Dios si no hay un mar rojo cerrado? Es imposible. Por eso es que el evangelio se volvió teoría, porque la gente anda arrancando de lo que Dios quiere hacer. Sí. La gente no quiere entrar. No quiere ir a la senda de justicia porque dice, si yo me comprometo con Dios, fijo que va a pasar algo. Yo tenía un familiar que decía eso. Cada vez que me acerco a Dios, me pasa algo. Entonces la gente no quiere comprometerse con el Señor. Y fíjate. Es una contradicción porque todos los días le pasan cosas sin el Señor, porque el caos está allí. Y qué interesante lo que dice, porque en el mundo también pasan cosas. Pero fíjate que por eso es que muchos cristianos evangélicos es solo teoría. Es solo canciones. Y cuando realmente ocurre algo, sí, se quiebran por completo, porque no han podido conocer al Dios que abre el Mar Rojo. Solo leyeron que Dios abre el Mar Rojo, pero no lo han conocido porque su Mar Rojo nunca han querido estar con Faraón atrás y con el Mar Rojo cerrado. ¿Cuándo Israel vio el Mar Rojo abierto? Cuando primero fueron encerrados. ¿Y quién permitió el encierro? Dios permitió el encierro. Era Él el que los iba guiando por ese camino. Sí. Senda de justicia. ¿Y por qué senda de justicia? Porque Dios va a hacer justicia. Dios va a quitar áreas de esclavitud de tu vida para poner y fijar libertad. Fíjate, la libertad de los hijos de Israel, o los hijos de Jacob, la libertad de los hijos de los patriarcas, o sea, la libertad de los israelitas, no se firmó cuando Faraón dijo váyanse. La libertad de los israelitas se confirmó y se concretó cuando Faraón o los carros de Faraón quedaron sepultados en el mar. Pero para ver su libertad concretada, materializada, sustantivada, ¿qué tuvieron que experimentar primero? Pues quedar encerrados. Tú no puedes ver Mar Rojo abierto si primero no hay un encierro. Y Pablo relata, y esto es extraordinario, Fallon, ¿eh? Pablo relata que ese suceso del Mar Rojo le significó a 2 millones de personas ser bautizadas. Dice Pablo en 1 Corintios 10 que todos pasaron por el bautismo del mar. Tremendo. Sí. Donde se mueren cosas y nacen cosas, porque el bautismo produce eso. Muerte. Murieron y nacieron. Exacto. Entonces, tú en esas encerronas que Dios permite, sí, se muere algo que era necesario que se muriera. Es muy potente eso. Y nace algo que era necesario que naciera. Sí. Entonces, ese evangelio que no va a ocurrir nada. A los hijos de Dios no le puede pasar nada. ¿A los hijos de qué Dios? Yo pregunto. ¿De cuál? ¿De Zeus? ¿De qué? ¿De Baal? Es muy sorprendente eso, Pastor González. Pero al Dios de la Biblia no. Quiero resaltarlo, que cuando nosotros nos enfrentamos a los valles de sombra y de muerte, siempre ha de ocurrir que nosotros vamos a experimentar la muerte, pero también la resurrección. Vamos a experimentar la muerte, pero también un nuevo nacimiento. Porque cuando nosotros decimos,
que las sendas de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Claro. Entendemos que constantemente estamos, y de hecho la vida del creyente es así, constantemente estamos muriendo a nuestra naturaleza, a nuestra carnalidad, a nuestros conflictos, pero no es simplemente que morimos. También tenemos que venir en esa prolongación, la proyección de lo que es la vida de Dios. ¿Cuántos escenarios que uno puede quizás mirar hacia atrás y observar donde efectivamente quedaste atrapado? Sí. Tienes a Faraón y tienes el Mar Rojo. Exacto. O te estás enfrentando a un gigante y por medio de una determinación tú puedes vencer, pero te das cuenta que estabas de una manera antes de vencer, antes de enfrentar la situación, pero luego naces y obtienes frutos, resultados. Dices, yo antes de este escenario yo era así. Sí. Pero después de este escenario, incluso uno a veces tiene como esa noción. Antes de que Cristo viniera y derribara esta situación, destruyera esta área en mí, antes de que Cristo interviniera, pero ahora después de esta situación, después del escenario, puedo obtener resultados. Yo ayer conversaba con una persona y le decía, mira, en este aspecto existe un escenario, posterior al escenario, si tú lo tomas y te aferras a aprender todo lo que Dios te quiere mostrar, te vas a ver con las manos llenas, donde los frutos salen. Sí, pues. Porque al presente uno solamente ve la situación, ve lo que aqueja, lo que duele y todo lo que se genera en nuestra mente en cuanto a la duda o de repente pensamientos, pero posterior a eso nosotros no visualizamos en el momento que después, cuando uno haya vencido, cuando uno haya enfrentado, no es que estamos sin nada, es que nos podemos parar delante de Dios y decir, Señor, mira, aquí están los resultados, aquí están los frutos. Ver ese sentido productivo que siempre ha de tener estas sendas de justicia que a veces Dios propone, pero que siempre van a tener productividad en Dios. Siempre. Y es por eso que uno tiene que cambiar el concepto, no dejarse engañar. Yo sé que a los que siguen Radio Cristiana Chile ya habrán observado que yo soy muy crítico de lo que está pasando con la iglesia actual, pero no desde un punto de vista destructivo, sino desde el punto de vista educativo. Es una crítica, bueno, es lo que yo propongo, una crítica constructiva, de que la gente se dé cuenta de que a veces las frases rimbombantes suenan bien, pero dañan. Porque en el ejercicio, en la hora de los que hubos, como decimos nosotros los chilenos, nos sirven de mucho. Porque no son una realidad. Por ejemplo, sendas de justicia. Y nosotros inmediatamente pensamos riqueza, prosperidad, éxito laboral. Porque así los enseñadores lo proponen. El cabeza y no cola, claro. El exitoso, el que nunca le ocurre nada, un Superman. Y resulta que en el Salmo dice senda de justicia, y la senda de justicia, ¿hacia dónde te lleva? A un valle de sombra y de muerte. Entonces, no porque Dios quiera que yo en el valle sea comido por el león y por el oso, sino para que yo lo conozca a Él. Por eso que David, ¿cuántas veces pasó por el valle? El valle de su vida. ¿Cuántas veces pasó con sus ovejas por el valle? Y las ovejas conocieron a David, sí, matando al león, matando al oso. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, la conocen? O sea, una oveja conoce a su pastor, le conoce la voz, le conoce su acción. Entonces, lo que decía el pastor José Luis el domingo pasado, a veces el conocimiento de Dios es simplemente un conocimiento basado en la literatura, basado en lo que leí. Y está bien leer, es excelente leer. Y yo promuevo la lectura bíblica. Pero la lectura bíblica te lleva a que tú experimentes lo que ella dice. Entonces, la senda de justicia no es un asunto solo de exitismo. Va a llevarte por un valle para la postre ver tu bendición. Sí.
Porque muchas de las bendiciones de Dios tienen que pasar por... O sea, muchas de las bendiciones de Dios a tu vida, primero, tienen que llevarte a pasar por el colador, porque la bendición necesita otra mujer, necesita otro hombre. Sí. ¿Entiendes? Cosas que los israelitas nunca entendieron. ¿Por qué Dios no los lleva de inmediato a la tierra prometida? Porque los que vivían en Egipto no eran propicios para el Canaán. Tenían que pasar por el colador, tenían que pasar por ese lugar en donde se tiene que morir algo. Sí, proceso de descontaminación. Tiene que hacerlo. Entonces, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Sí. Entonces, es necesario este salmo para la vida, porque resulta que dice acá, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí es importante porque las varas y el callado son herramientas que usa el pastor, herramientas para contar, herramientas para disciplinar. Tú sabes que se cuenta a la oveja pegándole en la cabeza, se disciplina también, se corrige con ella. Entonces David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y qué importante la visión, porque no es tu vara y tu callado me hacen desmayar, que es lo que a nosotros generalmente no sucede, sino que la vara y el callado me infunde aliento. O sea, es un motor que me vuelve a animar, me renueva, y que contradictoriamente para nosotros a veces es desanimante o no queremos. Sí, porque mira, ¿cómo te das cuenta que Dios está allí? No solo porque el Señor está enfrentando a los leones que te quieren comer o al oso. Cuando ya no está el oso y cuando ya no está el león, pero estás tú desviándote del camino, ¡pah! No está el oso, no está el león, pero está nuestra bestia interna. Cuando está tu bestia interna, ¿no? ¡Pah! Y entonces Dios está aquí conmigo. Sí. Incluso en el desvío de mi camino. ¡Pah! Y qué aliento. Porque yo necesito ver a Dios en mi vida. Tú necesitas verlo, tú necesitas experimentarlo. Y eso es algo que no debemos olvidar. Yo necesito sentir la presencia de Dios, necesito ver a Dios abriendo el mar rojo, necesito ver a Dios exterminando a los leones, tapando boca de osos, necesito verlo. Pero no en el cine, sino en mi día a día. Exacto. No en el cine, estamos llenos de cine. Llenos de Netflix, de Disney Channel, o Disney Plus, de Paramount, de HBO Max. Estamos llenos de tele, llenos de películas. ¿Ah? Ahí están los hermanos viendo, ¿no? La última serie de Jesús. Está bien, yo no digo que no lo veas. Pero, ¿estás dispuesto a verlo en tu propia serie? Ahí están las personas tomando, ¿no? del streaming para ver la última serie, que dicen que es muy famosa. La última serie de la vida de Jesús. Precioso, yo no digo que no lo veas. Pero ¿qué estás viendo? A gente que experimentó la multiplicación. Pero la gran pregunta es, ¿estás dispuesto a verlo en tu propia serie? Y para ver la multiplicación, primero tienes que ver la escasez. Aquí solamente hay 5 panes y 2 peces. Y resulta que el escenario lo sobrepasa por todos lados. Es como un tsunami. ¿Quieres verlo en tu propia serie o quieres verlo en Netflix? Y eso es lo que pasó con el Evangelio moderno. Sí. ¿Me entiendes? Y David nos dice, no, en tu propia serie. Jehová es mi pastor, como tu pastor. A ti no te faltará nada y a mí tampoco. ¿Entiendes? Y si hay algo que yo te puedo contar en mi vida, es precisamente eso. Que los que crecen en el Señor son aquellos que han dejado que la vida de Jesús ya no sea una película vista por una proyección audiovisual, sino que sea una realidad. Tú eres parte del rodaje. Es tu propia serie. Sí, es verdad. Es tu propia serie. Yo tengo mi serie con Dios. ¿Me entiendes?
Y yo lo he visto ya abrir mar rojos, lo he visto sacar agua de la peña en medio del desierto, lo he visto cómo hace llover maná, donde la lógica dice que no va a llover, donde la lógica dice que no debería caer nada. ¿Cuál es la lógica que en un desierto caiga y llueva maná? Que todas las mañanas amanezca como sembrado el desierto, como con una especie de hojuela de maíz. ¡Qué locura! Mira, yo hoy aquí estoy sentado, sin papeles ni bosquejos. Pero me levanté confiado de que Dios iba a darnos un maná, sin planificación alguna. Uh-huh. Y estoy completamente seguro que varios de los que nos están escuchando están comiendo. Porque llueve maná para los hijos de Dios. Siempre va a llover maná. Y eso es extraordinario. Sí. Entonces es tu propia serie. ¿Sabes? Yo un día le dije al Señor, yo comencé a aferrarme al ministerio que tenía, pero era un polluelo, Faron, era un chicuelo. Tengo 44 años de edad, estoy hablando de 19 años, 20 años. Y como era un chico con muchos errores, yo me recuerdo de varios retos discipulares, así que cuando yo reto a alguien o confronto a alguien por su comportamiento equívoco, porque eso el pastor lo tiene que hacer. Yo no lo hago desde la plataforma conmigo no lo hicieron. Conmigo lo hicieron. Y lo siguen haciendo todavía cuando de vez en cuando se necesita. Pero es que ¿sabes qué? Eso no es parte de la enseñanza. A veces las personas creen que el pastor está exento de perfeccionamiento y eso no es así. Exacto. Hoy día todavía el pastor José Luis y yo a él. Bueno, pero mira, era un polluelo. Y como yo fui un amante de la palabra, siempre lo he sido, todo lo que Dios, el Espíritu del Señor iba revelando a mi corazón, yo lo iba anotando. Aparte de todos los apuntes que le tomé a todas las prédicas que escuché. Hace meses atrás estaba ordenando mis cosas y encontré uno de los apuntes, las fotocopias que se entregaban en la iglesia. Bueno, tenía escritos, pues. Entonces, cuando el Señor me llama a empezar a enseñar a un grupo de personas, yo empecé a enseñar aquellas cosas que el Espíritu del Señor me había revelado. Pero me quedé sin material. Me quedé sin... Y entonces yo un día iba de mi casa, iba al trabajo. En esa época yo trabajaba de manera secular. Y iba orando en el bus. Iba orando porque tenía un poco de preocupación, de gratitud y preocupación. ¿Y qué iba orando? Estaba terminando el año, me recuerdo, y yo le digo, Señor, te doy gracias porque me permitiste enseñar todo lo que tú en secreto me has revelado. Y le digo, pero ya lo enseñé todo, no sé qué voy a enseñar el próximo año. Y me dio un miedo porque dije, ¿qué voy a enseñar? Porque, bueno, de esa época que yo tomé decisiones en mi vida muy radicales, yo no libros, no manuales, no nada. Entonces me dio como una especie de miedo. De esa experiencia han pasado 23 años y me veo aquí sentado y todos los días aquí sentado. Uh-huh. Y he podido ver el maná. Sí. Por eso me emociona. Cada vez que yo tengo la actitud de salir a buscar el maná, hay maná. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Y yo tengo esa experiencia. A mí muchas personas me preguntan, pastor, ¿de dónde saca lo que usted enseña? De la actitud de ir todos los días a buscar, porque Él estará conmigo. Yo por eso te digo, hay que salir del Netflix, ¿no? De la serie, de la película de Jesús, ¿no? Y vivir tu propia serie con el Señor.
Y te vas a dar cuenta que la ruta es la misma. En algún minuto vas a quedar encerrado entre Faraón y el Mar Rojo. En algún minuto pareciera ser que no hay agua en ningún lado. Y en algún minuto, ¿no?, vas a ver enemigos tratando de atacarte. Y vas a tener tu propia serie. Pero una serie de la vida real, no una serie audiovisual en donde alguien dice corten y el Jesús que tú ves está maquillado porque realmente no es Jesús. No, a ver, el Jesús real. Y aquí David, fíjate, en una época donde no había tele, en una época donde solo había para leer cosas, como por ejemplo la escritura, David dijo, yo voy a experimentar esto. Mis patriarcas pasaron por un valle, un desierto, yo también. Y voy a ver, no estuve porque tú no estuviste cuando ellos vieron la nube sobre ellos, tú no estuviste cuando ellos se les abrió el Mar Rojo, tú no estuviste cuando ellos, ¿cierto?, les llovió maná, tú no estuviste cuando ellos vieron las aguas endulzarse y que eran amargas, tú no estuviste allí. Solo lo puedes leer. Sí. Pero cuántas aguas amargas Dios ha endulzado en nuestra vida. ¿Cierto? Sí. Pero hoy tú puedes vivirlo. Uh-huh. Vivir a Dios. Vivir a Dios. Verlo, experimentarlo. Entonces este salmo se confiesa de algo que es una realidad para pelear la batalla de tu mente, para ganarle a los argumentos de tus traumas, porque tú eres un traumado que dejará de ser traumado a medida que vaya viendo a Dios. Traumado, sí, eres un traumado. No, pastor, yo no soy un traumado porque en mi casa siempre me trataron y no me hicieron ningún trauma. Tú no eres un traumado solamente por lo que pasó en tu casa, eres un traumado porque eres un descendiente de Adán. Y Adán vivió el trauma de quedarse sin Dios. La raza humana de un paraguaso se quedó sin Dios. Sopetón se dice, de un sopetón. Uh-huh. Lo tenía todo y lo perdió todo. Una comunión extraordinaria con Dios, la perdió. Por eso que Pablo dice que el mundo está sin esperanza y sin Dios. Y nos recuerda que nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí. Entonces tú eres un descendiente de Adán traumado. Por eso es que te aferras a tu título, por eso es que te aferras a tu carrera, por eso es que te aferras a tu sueldo, sí. Por eso es que te aferras al estatus, por eso es que luchas por ser alguien. Sí. Por eso es que te aferras a todo lo que signifique tener estabilidad. No hay ser humano que le guste perder, no hay ser humano que le guste estar en la incertidumbre, a menos que tengas un problema en tu mente. La mayoría de los seres humanos, por eso es que se aferran y por eso es que te aferras a eso, a esto otro, aquí y allá, y esa es tu seguridad. ¿Cierto? Sí. Esa es la verdad. Pues. ¿Y eso por qué? Porque es nuestro trauma. El hombre después del huerto se aferra a las cosas, se aferra a las personas, se aferra a los lugares. Por eso que cuando Dios le dice, sal de ahí, anda allá. No. Claro. Por eso que los hombres de fe son tan exaltados, porque ¿qué problema tenía Abraham en Ur? Explícamelo. ¿Qué problema tenía Abraham en Ur? El relato bíblico nos dice que en Ur Abraham estaba todo quebrado o que en Ur la estaba pasando súper mal. ¿Cuál problema tenía Abraham en Ur? Ur era el lugar donde él se había criado. Ur era la tierra confiable para él. Era su zona de confort. Y toda la lógica debería señalar que él se quedara allí. Porque Ur no le causaba problemas. Desde su punto de vista no le causaba ningún problema. Y aparece Dios en escena y le dice, mira, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y ni siquiera a la tierra que te estoy mostrando, a la que te mostraré. Que es una tierra que le mostraron después. Claro. Y dice, y creyó Abraham, con toda la dificultad, ¿no? Porque nosotros ya hemos visto que primero salió con su padre, después continuó el camino de Harán hasta Canaán con su sobrino Lot, pero salió.
O sea, ahí está la clave de Abraham, que decidió creer, como dice la canción. Decidió creer, ¿no? Que la senda que Dios le estaba trazando en algún minuto le iba a traer una tremenda bendición. Sí. Y los traumados, tú y yo y todos los que escuchan, esa es la mayor dificultad, porque el trauma te hace decir, y aparte añade al trauma de Adán, añádele al trauma que te causó tu propia familia, ¿cierto? Porque si vienes de una familia en donde el papá se quedaba sin trabajo, o en la casa había una crisis, o de pronto no había nada, más traumado. Entonces cuando tú logras algo, naturalmente hablando, te aferras a ello y esto es mío y no lo suelto. ¿Entiendes? Entonces Dios dice, mira, vamos a pasar por ese valle. No. Bueno, espero que esto esté bendiciendo a alguien, ¿no? Yo espero que esto nos sirva, ¿no? No es que yo estoy diciendo ni te estoy profetizando que te va a pasar algo malo, porque esto no es profecía de que algo te va a pasar. Todo lo contrario, es una enseñanza de saber que las sendas de justicia de Dios no tienen la lógica humana. Sí. Yo estoy sentado aquí en un lugar que cuando uno lo observa se ve que es de alta bendición. Pero si yo hago un flashback y me voy para atrás, este mismo Gonzalo que está con micrófonos de alta gama, que está sentado en un set profesional, este mismo Gonzalo estuvo sentado en un lugar hace más de 20 años con un solo cuaderno, pasando por un desierto, y me recuerdo de ese desierto. Me recuerdo de ese desierto, donde Dios me hizo salir de mi zona de confort. Me recuerdo que un día yo estaba mirando hacia la ciudad de Quilpué en un balcón, en un pequeño templo, y yo le decía al Señor, ¿para esto me trajiste hasta aquí? ¿Para esto fue? Porque yo salía de una congregación en donde buscaba mi crecimiento, donde había logrado mínimas cosas, pero las había logrado. Ya en esa congregación estaba ministrando la alabanza, me habían dado la oportunidad para predicar, estaba postulando a estudiar teología en Estados Unidos y el pastor de mi iglesia me había firmado los documentos. Y dicho sea de paso, era un pastor que dentro del rango latinoamericano era famoso. De los pastores chilenos famosos que hay en Latinoamérica. Y salgo de allí a la tierra que te mostraré, y no había nada. Y lo poco y nada que había de un momento desapareció. Y entonces yo estoy mirando por un balcón y digo, Señor, para esto era. O sea, si yo hacía la comparativa, ya tenía una proyección mínima, pero la tenía. Acá no había nada. ¿Y sabes qué? Mirando hacia la ciudad, en un cerro que se llama Vista Hermosa, ahí donde está prácticamente Paso Hondo, ahí estaba el templo. Estaba yo afirmado en una reja, la reja del balcón, mirando. Y la voz del Espíritu Santo fue tan clara. Yo he tenido muy poca experiencia así. Yo no soy de aquellos que andan inventando experiencia, pero esta experiencia es mía. Y si la quieres criticar, problema tuyo, pero sigue siendo mía. Yo se la comparto al que la quiere escuchar. Fue tan clara la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu vino a mí. Si tú crees, fue así como un impacto. Y ¡pah! Si tú crees, verás mi gloria. Y no había nada, Fallon. Nada. ¿Sabes? Nada. El nada en su máxima expresión. El nada en su máxima expresión. Sí. En ese momento de la historia de mi vida, no había nada. Estaba el pastor
José Luis, 2 miembros de la iglesia que quedaban, 2, y yo. Y cuando yo recibí esa voz del Espíritu, mirando a ver si llegaba alguien más a ese culto, yo entré al templo que teníamos, tomé la guitarra, miré al pastor y le dije, vamos a alabar a nuestro Dios. La vara y el callado te infundió aliento. Sí, fue como un tate quieto. El así impulso. Fue como decimos un buen chileno, ¿no? Fue como un paipazo. Y porque yo estaba diciéndole, Señor, para esto me trajiste. Y Dios me estaba diciendo, sí, para esto te traje, pero no para dejarte acá. Te traje porque aquí tienen que morir cosas. Ujú. Te traje porque aquí tiene que desaparecer algo que estorba. Te traje porque aquí tú tienes que conocerme. Deja de ver la película, Gonzalo. Veme a mí. ¿Entiendes? Y mira, 23 años después, ¿dónde estoy? Ministrando la palabra junto a mi esposa. En ese tiempo ni siquiera esposa tenía. Ni existía. La más mínima idea de que nos íbamos a conocer. Ministrando a un montón de personas, cientos de personas en Latinoamérica. Y no soy famoso. Con una preciosa iglesia acá en la ciudad de Viña del Mar, con vidas transformadas y cambiadas. Sí. Y pudiendo hacer algo, Fallon, yo sé que es autorreferente a lo que estoy hablando, pero te estoy contando mi experiencia. No puedo contarte en tercera persona porque es la mía. Te estoy contando la mía. Yo conozco un hombre, no estoy haciendo eso, ¿ya? No te puedo hablar como Pablo, lo conozco un hombre, porque no voy a hablar así. Estoy contando mi experiencia, solo para explicarte un poco el Salmo 23. Para la postre Dios hacerme bien. Para la postre Dios hacerme bien. Entonces yo te puedo decir, mira, yo he pasado por muchos valles. Valles que desde el punto de vista, y yo, el pastor José Luis, y discípulos que conozco, valles que son, mejor me devuelvo. Sí. Y después digo, wow. ¿Entiendes? Por eso que cualquiera puede relatar el Salmo 23. Incluso leerlo mejor como lo leí yo. Pero una cosa es conocer el Salmo del pastor. Y otra cosa es conocer al pastor del Salmo. Y de eso se trata esto. David quiere llevarte a conocer el mismo pastor que conoce él. Jehová es mi pastor. ¿Y por qué no puede ser tu pastor? Claro, haz lo propio en tu vida. Tiene que ser tuyo. Pero para que sea tu pastor, tienes que seguir a ese pastor. Porque yo no puedo decir, Jehová es mi pastor. ¿Y dónde está tu pastor? No, está por allá, pero yo no lo sigo. Eso no es ser él no es tu pastor. ¿Entiendes? Y para seguir al pastor de los pastores hay que estar dispuesto a cruzar el valle. Sí. A cruzar varios valles. Y uno siempre se imagina el valle de sombra y muerte como la muerte física, ¿no? Que estoy al borde de la muerte física. El valle de sombra y de muerte no tiene que ser simplemente el que estás expuesto a la muerte física. Es la sepultura de tu yo. Es la sepultura de muchas cosas en tu vida. Sí. Es el valle donde están las tentativas que quieren arruinar tu ministerio y que tienes que saber sortear. Este salmo, lamentablemente, es como que se traspasara Jehová es mi pastor, nada me puede faltar. Es como la determinación del ser que yo no voy a enfrentar nada malo. Yo determino, entonces Jehová es mi pastor, nada me puede faltar. Lo Claro. confieso, lo declaro, lo decreto. Exacto, es como Jehová mi pastor, nada malo me pasará. Exacto. Y no, pues sí, cosas malas te van a poder pasar, porque sí, porque Dios quiere que en eso tú veas su gloria. Amenazas, fíjate, Ezequías fue amenazado por el peor
o el más potente rey de Siria. Ujú. ¿Tú lo entiendes eso, no? Ujú. Y Sennacherib le decía, oye, no ha habido reino que yo no pueda Claro. destruir. ¿Con qué eres así Mira. un pueblucho? Judá, Amenazante, pero Judá, el reino de Judá era así, era un pueblucho. La gente no dimensiona cómo tiene que haber sido el reino de Judá en la época de la batalla de Sennacherib contra Ezequías. Y Sennacherib lo amenaza al rey que había buscado la presencia de Dios, ¿eh? Porque era el rey que había hecho todas las reformas para que Dios volviera a casa. Ezequías, ¿no? Y Sennacherib lo amenaza y lo intimida. ¿Y sabes qué? Y yo te voy a hacer añico. Si yo he mandado a mis ejércitos, que eran 138,000 soldados, ¿eh? Ese era el número. Yo he mandado a mi ejército y no ha habido pueblo que me haga frente. Y te digo algo, Ezequías, tú menos, porque eres un pueblucho que venía de una quiebra económica. Cuando Ezequías toma el reino, venía de una quiebra porque el papá de Ezequías había sido un desastre. ¿Entiendes? Sí. Estaban completamente indefensos. Sí, Dios permitió que Sennacherib amenazara a Ezequías. El valle de sombra y muerte de Ezequías. ¿Lo entiendes, cierto? sí, sí. ¿Qué hizo Ezequías? Tomó la amenaza y se la llevó a Dios. Le dijo, Señor, mira, te están amenazando a ti, no a mí. Una cosa así hizo Ezequías. Señor, mira, te están amenazando a ti, no a mí. Porque si me amenazan a mí, te están amenazando a ti. Porque yo soy tu oveja. Porque tú eres mi pastor. Y Dios dijo, me están amenazando a mí. O sea, tu amenaza es para mí. Sí, Señor. Mi amenaza es para ti. Bien, Ezequías, lo has entendido. El que te haga a ti frente lo hace contra mí. El que levanta un arma contra ti lo hace contra mí. Muy bien, lo has entendido, Ezequías. Y aparece un ángel así corriendo, ¿no? ¿Se lo entiende? Dios llamó a un ángel. Ven. Necesito que, mira, ¿ve ese ejército de 138,000 pelafustanes que están allá? Sí. Páseate un rato por ahí. Un puro ángel Dios mandó. Uno solo. Dios nos mandó una legión de ángeles. Uno solo. Y dice que vino el ángel y destruyó a los 138,000. Tremendo. Ezequías no vio la película. Él fue protagonista de su propia serie. ¿Entiendes? Sí. Porque eso es decir Jehová es mi pastor, pues. Estás convencido que Jehová es tu pastor. Obviamente si te estás portando bien, pues. Y allá van a salir los de la gracia. No, que esto no es por merecer. No, pórtate bien. Pues la presencia de Dios no tienes que contristar al Espíritu. Pero si tú estás en esa, ¿no? Viviendo en esa manifestación de vida, Jehová es tu pastor, ¿no? Sí, pues Jehová es tu pastor. Y entonces Ezequías lo entendió. Señor, te están amenazando a ti. Lo entendiste. Porque recordemos que Ezequías es contemporáneo a Isaías. O sea, el profeta que estaba vigente en la época de Ezequías, el rey que yo te estoy mencionando, era Isaías. Imagínate que el pedazo de profeta que tenía, que estaba en los días de Ezequías. O sea, la magnitud de Isaías, concordamos todos que Isaías es un tremendo profeta, ¿no? Y Dios había dicho por medio de Isaías, ningún arma forjada contra ti prosperará. Sí. El que se levante contra ti, contra mí lo hará. Eso tú lo puedes encontrar en Isaías. Sí. Yo no sé si Ezequías había leído eso o no, o lo había escuchado de Isaías, ¿no? Pero sí estaba establecido, Dios lo había dicho, ningún arma forjada contra mí. Mira, yo he creado el herrero, he hecho esto, otro, pero ninguna. Y esta es la herencia de los hijos de Dios, la victoria. Y Dios lo dice por medio de Isaías. Entonces, yo creo que Ezequías conocía esa expresión. No te puedo asegurar porque no, pero sí Isaías era vigente en los días de Ezequías. Y entonces cuando tú ves que
Ezequiel entra al templo y, Señor, y habla con Dios. Señor, te amenazaron. Lo has entendido. El que lo hace contra ti, lo hace contra mí. Eso quiere Dios. Sí. Que tú estés seguro. El que lo hace contra ti, lo hace contra mí. Ese sentido de dependencia. Claro. Señor, esta situación te la entrego. Yo un día le dije al Señor, mira, Señor, te entrego mi carga. Porque es tu carga, toma. Claro. Y no eres ofensivo, no es ofensivo, porque tú eres mi previsión. Tú eres mi sustento. Yo soy tu carga. En el FONASA celestial, ¿me entiendes o no? Sí. En el FONASA celestial, Fondo Nacional de Salud, en el FONASA celestial, cuando ocurre algo, tú llegas y dices, soy carga de Dios. Y Dios paga esa cuenta. Sí. ¿Sí? Entonces, yo estoy aquí 23 años después porque he visto eso. Como que creo que a nosotros nos cuesta tener ese sentido de dependencia porque tenemos conciencia de que somos hijos de Dios. Sí. Pero ese vínculo de dependencia de tengo una necesidad y yo confío en que Dios va a salir a mi rescate. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí. Ese concepto de cuidado a veces nosotros lo trastocamos y no tenemos ese acceso rápido a ir y confiar, ir y depositar, ir y pedir. Cuando tú te atreves, tienes que atreverte. ¿A qué? A ser una verdadera oveja. Sácate el disfraz de oveja y sé una oveja. Escuchar la voz del pastor es muy importante. Sácate el disfraz. Sí. Hay mucho disfraz, sácatelo. Y sé una oveja. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puedo ser una oveja? Deja que el Señor te guíe por sendas de justicia. Entérate que las sendas de justicia no son siempre exitosas mientras las atraviesas, porque te llevan a veces a valles de sombra y de muerte. Y es una senda de justicia. Sí. El desierto era una senda de justicia. El camino al Calvario era una senda de justicia. El trayecto de Daniel al foso de los leones era una senda de justicia. El horno de fuego era una senda de justicia. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Porque la senda de justicia te lleva a conocer a Dios. Dice el libro de Hebreos, para que participemos de su santidad. Para que participemos de algo que otros no podrán participar. ¿Entiendes? Entonces, sea una oveja. Yo me recuerdo de las experiencias en las que Dios me llevó. No te digo que fueron pan comido, como dicen algunos, ¿no? Estar allí en el momento es trastoque de emociones, sentimientos encontrados. Todavía recuerdo cuando estaba limpiando una vitrina, limpiando las pocas cosas que nos quedaban de la empresa que habíamos tratado de levantar. Y estábamos allí y necesitábamos que entrara clientela para sustentar nuestra vida. Y eran las 3 de la tarde y había entrado muy poca gente. Estábamos viviendo ese momento en donde Dios dice, ahora yo quiero que me conozcas en la escasez. No estábamos en pecado, no estábamos viviendo alguna situación de mundanalidad, sirviendo al Señor como corresponde. Y estoy limpiando la vitrina y miraba a mi padre, porque trabajaba, era socio con mi padre. Y miraba a mi padre y decía, no entra, aquí en Chile hay una frase muy conocida, ¿no? No entran ni las moscas, o sea, ni las moscas quieren entrar al local. ¿Cómo? Que las moscas siempre quieren entrar a la casa, ¿no? Sí. Uno tiene que andar echando a las moscas. Y uno dice, no entran ni las moscas. Y estoy limpiando la vitrina allí. Ese era un desierto. Un desierto.
Ahí se tenía que morir el Gonzalo que reclama cuando no entiende. Ahí tenía que ser golpeado el Gonzalo que no entiende la senda y quiere reclamar. Porque ¿quién no quiere reclamar cuando no entiende la senda? Los israelitas no se cansaron nunca de reclamar porque no entendían la senda. No entendían a la postre hacerte bien. A la postre. No entendían para la postre hacerte bien. Entonces, en ese escenario que yo estaba ahí, que no entraron ni las moscas, falos, ni las moscas, ¿no? Dios me infundió aliento con su vara, porque recibí una confrontación de Dios ahí, ¡pah!, que me llevó a decir, ¿qué estoy diciendo? Te pido perdón, Señor, ¿qué estoy reclamando? Se supone que yo debería, como Pablo, ¿no? ¿Qué hacéis confrontando mi alma y mi espíritu? Si yo no solo estoy dispuesto a padecer, sino hasta morir. ¿Qué hago reclamando? Si la senda que Dios trazó para mí es la mejor. ¿Entienden? Y estaba yo ahí reclamando en mi mente, limpiando la vitrina, ¿no? Con unas ganas de no limpiar nada. Irme. Porque no entendía la senda. O sea, la entendía, pero en el escenario hay sentimientos encontrados. Pues se encuentra tu sentimiento con el que Dios quiere que tú tengas. Entonces, pero ahí en esa oportunidad recuerdo que fue tan claro, ¿no? Cuando recibo la confrontación de parte del pastor José Luis. ¿Qué hace hablando así con violencia? Me dice. Y ¿Tus palabras están siendo violentas? Sí, tus palabras, así fue. Tus palabras son violentas. Yo la otra vez conté esta experiencia. Tus palabras son violentas. Y yo, ¿qué dije? Simplemente expresé lo que no entiendo. No dije ninguna grosería, nada. Pero recibí de inmediato de parte de Dios, tus palabras han sido violentas. Y me acordé inmediatamente de Malaquías. Y obviamente el pastor me habla de Malaquías. Las palabras violentas, ¿de qué estás hablando? Te enderezaste súper rápido. No, inmediato. Ahí sentí el callado encima del coco, como se dice acá, en el mate. Sí, mis palabras son violentas. ¿Qué estoy diciendo? Si yo le dije al Señor que estaba dispuesto a todo. Yo le dije que sí a un Señor que cuando te habla te dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y estoy reclamando porque las moscas no entran. ¿Qué estoy haciendo? Inmediatamente, mira, no sé si alguna vez alguien te tiró agua fría, pero de pronto los muchachos juegan a tirarse agua fría. Es como que tú estás, no sé, en pleno verano tomando sol, calientito allí, ¿no? Rico, y alguien te tira un balde de agua. Esas confrontaciones te espantan la emoción, que te llevan a ese punto de un momento a otro, tener un cambio de pensamiento, de emoción, de disposición, te la espanta de inmediato. Me tiraron agua fría. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo, Señor? Perdóname. Aunque no entrara nadie, te voy a servir igual. Y hoy estoy aquí sentado junto a ti. Bueno, cada una de aquellas experiencias finalmente van haciendo que nuestra convicción y que nuestra fe vaya creciendo. Claro, por eso. Porque cada experiencia va depositando en nuestro interior una vida que se comienza a someter a Dios de manera distinta, que se va estableciendo en una vida más personal, esas convicciones que son propias. Sí. O sea, esta experiencia que yo viví, sea que haya de cualquier índole, o incluso esas experiencias que viene Dios a corregirnos, a confrontarnos, se vienen a establecer como lemas de vida. Esa mentalidad de reino que se incrusta en nuestro ser, que echa grandes raíces y que finalmente nos dan una sustentabilidad, nos dan un peso para poder enfrentar también lo que viene. Y ya cuando, porque no son los únicos escenarios, uno no habla de cosas pasadas,
sino que lo que viviste te lleva a entender que aunque lo que puedas estar experimentando sea difícil, tú sabes en quién has creído. Sí. Y también la otra parte, que la fe va creciendo. Yo no tengo la misma fe hoy día, o la misma convicción, las mismas certezas que tenía hace 20 años atrás. Hoy día son mayores, pero ¿por qué? Eras una polluela, igual que yo. Ni pa' polluela me alcanzaba. Ni pa' polluela. No. Pero hoy día uno echa mano de aquello que ya ha vivido y eso nos va forjando. O sea, el hombre de Dios, la mujer de Dios se va forjando a través de las sendas de justicia, sí, que Dios ha ido determinando. Por eso que es importante cambiar el concepto de la senda de justicia, porque senda de justicia no es lo mismo que senda exitosa desde el punto de vista secular. Mira a tu alrededor. ¿Sabes cuánta gente exitosa hay a tu alrededor? Un montón. ¿Han recorrido una senda de justicia? No, han recorrido la senda de su propia justicia. Claro. ¿Me entiendes? Pero la senda de justicia de Dios no es exitista. Es cielista. Exacto. Y como es cielista, apunta a cuestiones celestiales en tu vida. Y como es cielista, es integral. Sí. Porque uno puede ser exitoso en un área de su vida. Y generalmente aquel que vive lejos de Dios, aparentemente puede presentar éxito en un área de su vida. En una cosa, donde está su corazón. Pero lo demás va a ser fracaso. En lo demás, carencia. Qué importante lo que estás diciendo. De hecho, hoy día la sociedad, pastor, tiene distintos lemas de vida o su éxito. Éxito en una carrera, éxito, incluso en las redes sociales. Hoy día también hay pastores que son exitosos y buscan el éxito en las redes sociales. Póngale cualquier índole, ¿ya? Un éxito. Pero es en una cosa. Pero nosotros vamos a ver alrededor y hay caos, porque la vida sin Dios siempre te va a proponer aparentemente un camino que parece bueno, ¿cierto? Pero finalmente es camino de muerte, donde ves la degradación, donde ves el caos, donde vas a ver la maldición. Y la diferencia de este lenguaje, que es una visión cielista, como dice usted, cielista, es integral. No es como veo el éxito y veo victoria en un solo aspecto. No, vamos estableciendo, ensanchando este terreno de las victorias en Dios, y eso nos permite ser algo que es la virtud, la capacidad que a veces no logramos identificar, y que sea como una gloria personal, no una gloria hacia mí yo, sino que esto es algo que me identifica como un hijo de Dios, y que es lo que te proporciona la vida discipular, que es que yo puedo ser integral. Constantemente, día a día, yo puedo trabajar no solamente para tener una cosa buena, sino que ir desarrollando el carácter, la imagen de Jesucristo, las reacciones de Jesús, la forma de pensar, en cómo el Verbo nos mostró en carne cómo se tenía que ser hijo de Dios, es algo de lo cual nosotros podemos transitar. La integridad, poder establecer un desarrollo. Yo era de una manera, pero cada día trabajo para hacer literalmente aquello que Dios escribió de mí. Y se va forjando esta capacidad de me voy completando. ¿Me veo carente? Sí. De hecho, nos miramos y podemos ver muchas carencias. Pero mientras trabajo, me voy completando. Eso es una virtud, eso es una capacidad que te proporciona el Evangelio. Pero yo quiero añadir a eso, importante que has dicho, algo que es superior. Que al final del día te titulas en algo. ¿Sabes en qué? En conocer a Dios. Sí. Porque la vida del ser humano tiene dos caminos. El camino en donde o conoces a Dios, o el camino en donde rechazas a Dios. Y el camino de conocer a Dios no es litúrgico. La liturgia es un adorno dentro del camino. El camino para conocer a Dios es la experiencia de vivir el Santo Evangelio. ¿Entiendes? Sí. Pablo dice, fíjate, quiero leerlo, ¿ya? Esto está en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12.
Segunda de Timoteo. Viendo todo al revés, Fallon. ¿Por qué siempre la hace difícil? Segunda de Timoteo. Es que mira, ayer dije en la predicación que estábamos a 2021. Estaba hablando tan rápido que probablemente cuando quise decir la fecha, estamos a pleno... ¿Estaba pensando en el texto? Lucas 21, iba a leer Claro. Lucas 21. Entonces se me mezcló 21. Bueno, después en la prédica digo 2025. Pero eso se puede editar. Y ahora estaba pensando en Filipenses y por eso dije Filipenses, pero no, estamos en segunda de Timoteo. Entonces son Segunda cosas de que... Timoteo. 1.12. Ah, ya. Mira lo que dice Pablo aquí en el 1.12. ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer? ¿Sí? Dice. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tremendo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, Sí. pero no me avergüenzo. La senda de los mundanos es mostrarte lo bueno de ellos. Y a menos que estén completamente quebrados y necesitados, conocerás el desastre de ellos. Ujú. Y hoy día en las redes sociales tú te puedes dar cuenta que la gente solo muestra lo bueno de ellos. De vez en cuando podrás ver a alguien mostrándote su problemática o su decepción por alguna situación. Pero la gente trabaja para mostrarte lo bueno, porque es un camino exitista. En cambio, Pablo aquí dice algo que es poderosísimo. Pues. Dice, yo no me avergüenzo de lo que estoy padeciendo. Mm. Todo lo contrario, me siento súper feliz porque este es mi éxito. Sí. ¿Cuál? Estoy conociendo a Dios. Ese es mi éxito. Y estoy seguro. Ujú. Porque sé en quién he creído. ¿Y cómo no ibas a saber en quién había creído si iba preso en un... iba en un barco, para que se entienda, ¿no? ¿La nave? No, no. Una nave, ya, sí. No me acuerdo que era el texto. Pero no una nave espacial, para que no lo entiendan. No recuerdo cómo lo señala. Ya, pero mira, si, no nos quedemos con el detalle lingüístico, ¿eh? Y se les apareció un Euroclidón, Sí. que es una tormenta del porte de un buque. Hoy me he dado cuenta que yo tengo muchas frases chilenas pegadas aquí. ¿Se les apareció qué cosa? Un Euroclidón. Ya, un Euroclidón. Y resulta que la nave se azotaba contra el viento, la azotaba. O sea, fijo que la gente que iba en el navío sabía lo que iba a pasar. El barco se iba a hundir. Iba a naufragar. Ujú. Y Pablo estaba allí, pues, Fallon. Sí. Y resulta que él recibe de parte de Además, Dios. sí. Él recibe una palabra de parte de Dios. ¿Cuál era la palabra? Que no iba a haber pérdida, pero no se le eximió de pérdida de vida, pero que iban a enfrentar, Sí. que iban a haber naufragio. Pero que se tranquilizaran, porque mira, Sí. la tormenta llegó y el barco se va a hundir, pero no va a haber pérdida humana. Ujú. Oye, ¿y pasó eso? Sí. Entonces, mírame acá. ¿Entiendes por qué dice, por lo cual estoy seguro? Sí. ¿Por qué habla con tanta seguridad? Porque no es un académico, es un experimentado. Porque resulta que él estaba en un navío y vio el Euroclidón, sintió crujir el barco y todo el mundo... Oye, cuando tú ves al capitán de un barco diciendo esto se va a hundir, es que es como que si tú vas en un avión y el capitán dice no hay nada más que hacer, señores, nos vamos a estrellar. ¿Qué puedes hacer tú si un capitán de avión te dice algo así? Y si los experimentados en cruzar este tipo de eventos te dicen esto se hunde, señores, es porque se va a hundir. Sí. ¿Ya? Y estaban todos aterrorizados porque iban a perder la vida. Y resulta que Pablo recibe, hey, no, tranquilo, no va a haber pérdida humana. Sí.
O sea, vamos a caer al agua y y el barco se va a hacer trizas, pero no haber perdido más, nos vamos a salvar. No, ¿y después qué le pasa? Entonces, pero espérate a llegar ahí. Y entonces, pasa todo lo que el Señor le dijo. Ujú. Sí. ¿Mm? Sí. ¿Por qué? Porque lo experimentó. Por eso dice estoy seguro. Mira, lee de nuevo el texto. Segunda de Timoteo, le habla a su discípulo, ¿no? ¿Qué dice segunda de Timoteo? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tremendo. Por eso que los hombres de Dios no se hacen en las escuelas teológicas. Las escuelas teológicas para lo único que sirven es para simplemente tener una mejor teología. Si la escuela teológica es buena, porque hay escuelas teológicas malas. Sí. O sea, Sí. pero la teología no te hace un hombre de Dios. Te entrega herramientas para entender de mejor manera. Sí, te pule académicamente para una ciencia tan compleja como la Biblia. Ujú. Pero los hombres de Dios no se hacen con teología. No. Por eso es que usted puede tener un magíster en teología y no infundir ningún tipo de confianza. ¿Por qué no infunde confianza? Porque no habla de lo que está seguro, habla de lo que leyó. No habla de convicciones, habla simplemente un relato. Sí. ¿Entiendes? Hablan de cómo Pablo echaba fuera a los demonios, pero no saben echar fuera demonios. Porque nunca se enfrentaron a un demonio. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, te hablan de hermenéutica, de homilética, te hablan de aquí, de allá, teología sistemática. Mira, yo te digo, lo hablo con propiedad, ¿eh? Y yo no tengo nada contra la teología buena, contra la teología mala, sí. Tengo una fuerte crítica respecto a eso. Pero terminan ni siquiera, te hablan de cómo Jesús echaba fuera demonios, los apóstoles, pero ellos nunca han echado fuera un demonio, porque nunca se han enfrentado a ellos. No sé si entienden lo que digo, no saben. La experiencia es muy importante. ¿Entiendes? Y cuando Pablo había sido estudiante teológico de la época, y él lo tiró toda la basura por conocer a Cristo, conocerlo en su palabra y en la experiencia. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo no voy a estar seguro? Dice Pablo, si yo naufragué, pero antes de naufragar, Dios me dio una palabra, ninguno va a perecer. Y así pasó. Y después llegué a la isla, me empecé a secar, fui a buscar una rama para formar una fogata y seguir con el canuteo. Y resulta que me muerde una serpiente y resulta que la serpiente no pudo matarme. Exacto. Que la gente pensó que un hombre era un semidios, porque ¿cómo no se muere? Sí, por eso digo, la senda de justicia no es exitista, es cielista. No te titula frente a los demás en una red social, te titula frente a Dios. Este hombre me conoce y yo lo conozco. Nos conocemos. ¿Sabes lo que significa que Dios diga yo te conozco? Tremendo, ¿no? Sí. Te conozco porque tú andas siempre. Mira, no sé si te parece si me adentro en esto, pero a ver, nos podríamos escapar, pero creo que ya entró. es el Josué. ¿Hay alguna razón por la cual Josué hereda el cargo de Moisés si no era ni su hijo? ¿Por qué Josué hereda el cargo de Moisés? ¿De dónde apareciste, Josué? Entiendo. Que Dios dice, no, el cargo lo va a recibir Josué. Y yo voy a hablar con Josué. Y yo le voy a dar la estrategia a Josué, que nadie más iba a recibir. ¿De dónde apareció Josué? Es que Josué no era un aparecido. Josué era un conocido. Sí. Porque donde iba Moisés andaba Josué. Y Josué quería andar para todos lados. Y Josué iba a ver la tierra y decía, no, en la tierra no es. Josué andaba en todas las sendas de justicia. Acompañó a Dios a todas. Qué glorioso. ¿Entiendes, no? Sí. Entonces, cuando toca, Dios dice, yo a ti te conozco.
Nosotros nos conocemos. Yo puedo hablar contigo porque yo te conozco. Y tú me conoces. Si dormía fuera del tabernáculo, pues, Falón. Cuando nadie puede subir al monte, ¿qué hace Josué en el monte? Es tremendo, ¿ves? Porque andaba en todas las sendas de justicia. Estuvo en todas. Me recuerdo que Josué, hay un episodio ahí en el Pentateuco donde Josué siente celo por Moisés. No hacia Moisés, sino por causa de su caudillo. ¿Cierto? Porque había un grupo de personas, ¿no?, que estaba así como en una posición espiritual, dándosela de una posición espiritual. Y como que profetizando, ¿no? Y resulta que Josué dice, oye, y Moisés le dice, tranquilo, Josué. Josué tenía hasta celo, porque él quería estar, él quería vivir la experiencia. Para él el desierto fue su senda de justicia, su gran senda de justicia. Mira qué extraordinario, es un perfecto desconocido. Porque tú conoces la historia de Israel, cómo es liberada de Egipto. No aparece Josué allí, está Aarón y Moisés. Están los ancianos. Y de pronto de la nada aparece un Josué. Un Josué que también tuvo sed, un Josué que tuvo hambre, un Josué que vio las aguas amargas, un Josué que se enfrentó al desierto, un Josué y de pronto aparece batallando contra los amalecitas. Y Moisés intercediendo por él y para que el pueblo ganara la batalla. Con Aarón y Hur. No, sí, una locura. ¿Y de dónde aparece Josué? No sé si me explico, ¿no? Que empieza a aparecer Josué. De pronto empieza a aparecer Josué. Porque para Josué el desierto no fue algo equívoco. Para Josué fue su senda de justicia. Esta es mi senda de justicia. Me guiará por senda. Esta es la senda, porque es la senda que Dios trazó. Si Dios trazó la senda, es de justicia. Algo va a salir de allí, bueno, positivo, glorioso, extraordinario. Si Dios, ¿quién trazó la cruz? No la trazó el diablo, la trazó Dios. Dios trazó la cruz. Dios hizo una raya en el universo, del cielo hasta el Calvario, hasta un monte, insignificante monte, desde el punto de vista geográfico. Pero está ahí. Y de ahí va a salir vida, y de ahí va a salir gloria, de ahí va a salir honra, de ahí va a salir bendición, de ese monte. Entonces, ¿quién trazó el Calvario? Dios. Josué vio el desierto como su senda de justicia, que lo llevó por un valle de muerte. El desierto fue un valle de muerte, estaba lleno de peligros. Y se transformó en el reemplazante de Moisés. ¿Y por qué? Porque en el desierto aprovechó para conocer a Dios y que Dios lo conociera. ¿Me entiendes? Sí. Aprovechó la escasez de agua, la escasez de comida, para conocer a Dios. Así aparece Dios. Mira, eso. Todas las mañanas y mañana. Mira, cuando no hay agua, Él dice que sale agua de una roca. Conocer a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mandan a los espías, dentro de esos iba, ¿quién iba? ¿Te acuerdas quién iba? Iban ellos, pues. En eso estaba bien Caleb. Sí. Esto es pan comido. Pues si nosotros, oye, ¿cómo va a ser esto más difícil que lo que ya atravesamos? Nunca lo había relacionado así, ¿eh? Como que uno ve a Josué posterior. Y además lo sorprendente de esto, que reflexionaba en eso, me quedé pensando en que finalmente Dios siempre nos muestra que hay hombres que están dispuestos a hacer su voluntad y a creerle. Sí. Independientemente cuando lo normal es
ver a un pueblo desenfrenado, ver a un pueblo que se queja, ver a un pueblo que no entiende el propósito del desierto. Pero vemos a un Josué que, vuelvo a insistir, no lo había relacionado, no vinculé. Y claro, vemos a un Josué que supo valorar, que supo aprovechar cada instancia, cada cosa que Dios propuso para después convertirse en el sucesor de Moisés. Y de hecho, después la palabra que él recibe, Dios le dice así como estuve contigo, así voy a estar con Josué. O sea, recibió de su espíritu, recibió el traspaso de la esencia de Moisés, fue sobre él. Sí. Potente, potentísimo. Y empieza a aparecer de la nada. Mira, uno de los relatos que habla respecto de Josué es que se dice que él se llamaba Oseas. Tú encuentras esto en Números, ¿no? Y dice que fue uno de los varones que fue a reconocer la tierra. Números 13, verso 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Que tuvo una observación súper distinta. Y Oseas, hijo de Num, le puso a Moisés el nombre de Josué. Y resulta que no sé por qué me suena y le puse mute, o yo soy muy malo con la tecnología, porque son estas compañías de teléfono. Tiene un horario específico, estás agendado. Sí, Gonzalo Maturana. a las 11 de la mañana, justo cuando está predicando la palabra, lo vamos a llamar. Ya, mira, Josué aparece de la nada y él fue a ver la tierra. ¿Cómo va a ser esto? Porque recuerda que llegaron diciendo, no, Dios no, siempre los israelitas diciendo, no, Dios nos trajo a lo peor. La senda de justicia de Dios era lo peor que les podía haber pasado, según ellos. ¿En qué dijo Josué? ¿Cómo va a ser esto más potente que lo que nosotros hemos visto? Si nosotros hemos visto a Dios en el desierto, yo conocí a Dios en el desierto, yo vi a Dios quemando las piedras en el monte Sinaí, pues. Yo vi a Dios tragarse a Coré y a los 200, se abrió la tierra. Yo vi cuando se levantó el asta con la serpiente de bronce y la gente se sanó. Vi como en la peña de Oreb brotó agua. Córtenla, pues. Sí. Entonces, ¿qué es Josué? ¿Qué es Josué? ¿Qué es Josué? Un titulado en el desierto. Eso es Josué, un titulado en el desierto. Se tituló en el desierto, entonces, a ver, ¿quién puede continuar con el trabajo de Moisés? Josué. Porque andaba en todas. En todas. Estuvo ahí con los amalecitas peleando la batalla. Y entonces, mira, le sale Amalek a pelearle la batalla a Israel. ¿Ah? Y Josué va a enfrentarse a Amalek. Y si ya enfrentó a Amalek y vio que la guerra se ganó sobrenaturalmente, y no porque ellos no hicieran nada, porque dicho sea de paso, ganar guerras sobrenaturalmente no significa estar sentado en una hamaca. Exacto. Ellos estaban peleando la batalla, solo que desde arriba Moisés con las manos levantadas ponía la cobertura espiritual, porque para tus batallas necesitas cobertura espiritual. Bueno, el punto es que ahí está peleando la batalla. A él se le pidió, escógenos varones y sal a pelear contra Mané. Mañana yo estaré sobre el monte o la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Y quién fue el que peleó? Josué. Y dice el verso 13 del capítulo 17, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, Josué había visto a Dios en tantas facetas, guerra, sustento, protección, cuidado, resguardo, senda de justicia. ¿Y en dónde? En el desierto, en el valle de sombra y de muerte. Ahí vio a Dios. Entonces Josué dice, no, yo soy un experimentado en ver a Dios en el desierto. Y ese es mi título. Y entonces de pronto recibe el traspaso. El traspaso, sí, estuvo en todas. En las sendas de justicia, nunca le hizo el quita a la senda de justicia, que lleva por un valle de sombra, nunca.
Ahora yo creo que tú estás mirando la película de Moisés, de Josué, pero en tu mente. Estando allí así con las manos adelante, mirando cómo Dios abre la tierra. Estando en el monte escuchando el crujido de piedras, como que un volcán explotara, y escuchando el sonido de trompeta mientras Moisés, el siervo de Dios, está arriba, mirando. Viendo los milagros, conociendo a Dios. Entonces, cuando los israelitas entran a la tierra y se ponen... es que no quiero decir la palabra, pero cuando los israelitas entran en la tierra y se ponen medios cucarros, no sé, tú sabes esa expresión cucarro, ¿no? Chilena, otra expresión chilena. Voy a tener que empezar a refinar la forma. ¿Medios tibios? No, el cucarro es que, no, sí entiendo, pero que, para no, que que no entienda. está recto, que no está bien pulido, ese que como el trompo cucarro, ese que salta y se va para allá, cucarro. Cuando los israelitas se pusieron cucarro, ¿no? Y cuando había que advertirles que a la tierra habían entrado y que había mandamiento de Dios, ¿qué dice Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Súper delimitado, cercándose. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Más que el tema de entender que vamos a tener proceso, es el hecho de no mirar la senda de justicia como senda exitista. Es una senda exitosa, no exitista. Pero primero, no parece exitosa. Por eso que yo te leía lo de Pablo, Fallon, porque Pablo dice, lo que yo padezco ahora no me avergüenzo. ¿Por qué voy a sentir vergüenza? Claro. Porque el de allá me está mostrando su éxito. ¿Por qué voy a sentir vergüenza? ¿Por qué? No me avergüenzo de... El de allá se ve como que, ¡ay, qué exitoso! ¿No? Ha logrado todos sus sueños. Y yo aquí estoy en un valle de sombra, ¿no? Entonces me voy a avergonzar. ¿Por qué? Tú crees en la doctrina de Cristo, ¿cierto? Sí, la doctrina de Cristo dice que ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Entonces, lo que yo buscaba con el Salmo 23 es que tú entiendas que la senda de justicia no es exitista desde el punto de vista secular, porque te lleva a un valle de sombra y de muerte. Su éxito no está en logros seculares. Su éxito está en que tú allí conoces a Dios.